la verdad que me siento muy bien. He tenido mis más y mis menos con el tema de los malos hábitos de cara a las sustancias y tal, pero ahora estoy en un momento en el que estoy buscando la estabilidad, tanto mental como física. Entonces me siento muy bien al venir aquí al CAS. La verdad que hablar con un profesional te da herramientas para no decaer y seguir adelante, porque esto es un proceso tanto mental como personal. Entonces la autoestima sobre todo es muy esencial en este caso, y ya que yo tengo varias herramientas, una de mis herramientas principales es tener a Dios de mi lado y aparte tener mis nenes, la familia, ¿sabes? Y aunque no vivan conmigo, porque estoy separado, me levanto día a día pensando en la superación. Entonces la cuestión es superarse y tener amor por uno propio. Es difícil, es un proceso de adaptación, pero todo se puede. Es cuestión de quitar los malos hábitos y enfocarse en nuevas rutinas. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo ejercicios, trabajando con mis nenes, procurando el círculo de amistades ser mucho más selectivo. Y la verdad que me siento muy bien al venir aquí, dar testimonio para que la gente que lo vea y tal no se sienta sola ni solo. Estás aquí en el CAS, aquí hay profesionales que te ayudan, te entienden y nada, valoran pues tu sacrificio. Entonces, primero tienes que valorarte tú, quererte tú y nada, sobresalir poco a poco en lo que tú tienes, en lo que tú eres, el poder que tú has desarrollado, porque todos tenemos poder, todos tenemos algo que aportar aquí al mundo. Entonces, partiendo de ese concepto, pues agradecido a Dios, agradecido de CAS y agradecido de todo. Mi primera impresión cuando llegué al CAS fue reacia, venía con un problema de malos hábitos y no me sentía bien viniendo, porque decía que no me hace falta, pero en realidad sí hace falta tener un profesional que analice tu proceso de quitar malos hábitos. Y al principio fue reacio, fue no querer venir y tal, pero a medida que venía me sentía mejor. A medida que venía me desarrollaba mejor, me abría más al profesional que me tocó, que es Oscar, que le agradezco mucho. Y la verdad que a raíz de poco a poco eh, es duro, pero no es difícil. Entonces la cuestión y el truco es tener un incentivo, y ese incentivo de mi parte es Dios y mis nenes. Entonces tienes que buscar un incentivo para superarte. Y aquí en el CAS, en este momento, que ya han pasado varias terapias y tal, me siento muy bien, me siento la verdad encaminado hacia mi verdadero propósito. La cuestión que hoy por hoy hay mucha estigmación con el tema de estos malos hábitos, la verdad que es un problema que tú empiezas como un mal hábito y a raíz que sigues sumando, sumando y sumando se convierte en un problema mental, ya que la mente depende de esos malos hábitos. Entonces está muy estigmatizado en el tema de la sociedad, el tema de que no ayudan, pero tienen que ayudar porque, como te comento, se convierte en un problema de adicción y mental. Al principio no, pero después sí. Entonces, cuando ya llegas a ese nivel, es muy duro salir de ahí, demasiado duro. Muchas personas terminan muriendo, imagínate, es muy duro, pero es así. Entonces, yo me siento muy bien viniendo aquí al CAS porque aquí no te estigmatizan ni nada de eso. Aquí al contrario, te ayudan, te dan herramientas y te encaminan hacia tu propósito. El consejo que yo podría dar como persona que he estado dentro de estos malos hábitos es que lo primero, es muy duro, es difícil, pero mi consejo es mirarte en un espejo, analizarte, encontrar tu yo interior
y unir fuerzas, unir ganas y decir que sí, tú sí vales para salir de aquí, encaminarte. Tú sí vales para tu familia, tú sí vales para la sociedad, tú sí vales para todo. El hecho de que hayas estado en este proceso no significa que se ha acabado todo, no, al contrario. Empieza lo bueno siempre y cuando aprendas a superarte y aprendas a decir que no. Es duro, es difícil, pero se puede, poco a poco. Con herramientas, con departamentos como el CAS, se puede salir de esto y la verdad que una vez que salgas te sentirás muy bien contigo mismo y ayudarás en lo que puedas, porque de eso se trata, ayudar, para que nos ayuden.